Medellín es una ciudad que siempre ha vuelto a levantarse. En estas montañas hay historias de luchas y sueños, y a veces de promesas que no se cumplieron. Hoy vamos a ver un ejemplo de esos sueños que estuvieron tan cerca de hacerse realidad, pero que con el tiempo se fueron desvaneciendo. Esto es Biblioteca España. Un proyecto el cual pudo haber sido magnífico, pero por varias razones y malas decisiones, a día de hoy se encuentra cerrado. La Biblioteca España nació de un sueño. Se pensó como un lugar donde los jóvenes de la comuna pudieran aprender y encontrarse para tener un futuro mejor. Por un momento parecía que ese sueño estaba al alcance de la mano. Los sueños son frágiles, y este en particular se quebró. Para recuperar el Parque Biblioteca España del barrio Santo Domingo, serán más de 30.000 millones de pesos los que se invertirán. Lo que alguna vez fue un lugar para aprender, hoy es un edificio vacío, marcado por el tiempo y el olvido. Para la gente de Santo Domingo, la biblioteca no era solo un edificio, era la promesa de un futuro que nunca llegó. Y es impresionante que un proyecto con una estructura así de grande haya sido descuidado hasta tal punto que se encuentre en las condiciones que hoy día está. El clima y el terreno en el que se construyó la biblioteca no eran los mejores, y eso ayudó a que el edificio se deteriorara. Pero, ¿fue solo el clima lo que causó el problema, o también fue el abandono y la falta de cuidado? Este lugar, que debería estar lleno de vida, ahora está en el limbo, entre lo que fue y lo que podría haber sido. Como unos 10 años. Estaba la varilla doblándose, la que estaba sosteniendo la plancha. Y ahí cuando sacaban esos hierros, estaban la varilla doblada. Sí, esto va a quedar bueno con la ayuda de Dios. Si se conocerla, pues va a estar muy buena. Y miren la vista tan asombrosa que tenemos. Pero, ¿a qué costo? ¿Qué se tuvo que hacer para que esta construcción fuera posible en este lugar? Construir en una colina empinada fue muy difícil y posiblemente fue uno de los factores que ayudaron al deterioro. No se eligió este lugar para la biblioteca al azar. Se escogió esta colina porque desde allí se ve toda la zona y se quería que la biblioteca fuera un faro que iluminara toda la comuna. Pero, ¿era una buena idea construir aquí? Desde el principio hubo muchos problemas técnicos, pero aún así el proyecto siguió adelante. Si no asumimos riesgos, nos morimos. Hoy en día, la Biblioteca España está siendo reparada. Se espera que algún día vuelva a abrir sus puertas y sea ese lugar de aprendizaje y cultura que prometió ser. Pero la gran pregunta es, ¿será diferente esta vez? ¿Aprenderemos de los errores del pasado? No es tan fácil como abrir las puertas. Los problemas que hicieron que cerrara son graves. Se construyó en un terreno inestable donde la pendiente y el tiempo dañaron mucho el edificio. Arreglar la Biblioteca España nos hace pensar en algo más grande, la importancia de cuidar lo que construimos. ¿De qué sirve hacer edificios increíbles si no nos comprometemos a cuidarlos? Nuestra comuna y nuestros barrios tienen algo más urgente que hacer y es un hospital. Necesita de colegios para una mejor calidad. Este proyecto, que alguna vez quiso ser símbolo del cambio de Medellín, ahora es una oportunidad para hacer las cosas mejor. Algo de tristeza porque son cosas que hacían relevante el barrio, hacían un poco mejor la zona y ya llevan 7 años que la biblioteca está en la misma situación. Aunque la Biblioteca España está cerrada, la vida en Santo Domingo sigue.
Este barrio, como muchos otros en Medellín, ha aprendido a adaptarse. Las personas siguen juntándose en los lugares que tienen, las canchas, las plazas, los mercados. La comunidad sigue unida, pero todavía sienten la pérdida de lo que una vez tuvieron. Ahora estamos en la cancha del barrio, ubicada entre la estación del Metrocable y la Biblioteca España. Vamos a ver por qué es tan importante para toda esta zona que esté aquí, en este lugar. Lugares como esta cancha son muy importantes para la vida de las personas en Santo Domingo. Son como el corazón del barrio, donde todos se encuentran. La biblioteca era como una extensión de estos espacios, pero con un objetivo más grande: cambiar la vida de la gente con el aprendizaje y la cultura. Es de admirar, porque hoy la comunidad sigue adelante, haciendo lo mejor que puede con lo que tiene. Una cosa caída, ¿y que cuánto tiempo lleva eso caído? Más de 8 años. La Biblioteca España es un recordatorio de lo que podría haber sido, un recordatorio de las promesas que hacemos, de los sueños que construimos y de lo que ocurre cuando no los cuidamos. A veces los sueños fallan, no llegan a ser lo que se esperaba, pero no podemos dejar de preguntarnos, ¿qué habría sido de este lugar si el sueño se hubiera mantenido? Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Por Adiciones, su inyección económica ya supera los 50.000 millones de pesos.